muchachos, espero que se encuentren muy bien y bueno, vamos a empezar con un ejercicio también de nivel 7. Se llama crecimiento de la población y bueno, las instrucciones nos dice, en un pequeño pueblo la población es de 1000 personas al iniciar un año. La población regularmente incrementa 2% por año y adicionalmente 50 nuevos habitantes vienen a vivir por año. La pregunta es, ¿cuántos años necesita el pueblo para que su población sea mayor a 1200, igual o mayor a 1200? Entonces, al iniciar la población tenemos 1000 y queremos saber cuántos años nos demoramos en tener 1200. Este ejercicio me gusta porque como tal nos dan la fórmula. Esta es la fórmula que nos dan. Entonces dice, al inicio del primer año será, y nos dice la fórmula, traten de analizarla y nos dice que es igual a 1070. Nos dice que al final del segundo año nos dan la fórmula y nos dice que será 1141 habitantes. Y al final del tercer año habrá una cantidad total de 1213, por lo que la respuesta es 3. 3 años se demora para que su población inicial de 1000 se supere o sea igual a 1200 habitantes. Adicionalmente nos dicen que van a llamar de esta forma los parámetros. P0, que será la población inicial, el porcentaje, los habitantes que vienen, y P, que es la población a pasar. Bien, nos dicen que nos dan una función llamada nbGR, que es esta de acá, con el mismo nombre de parámetros que acabé de leer, ¿cierto? Y que nos debe retornar n, que en este caso es la cantidad de años. Nos dice también de qué tipo son los parámetros, entonces AUG es un entero, porcentaje puede ser, es un positivo, un número positivo o nulo. La población inicial y la población, digamos que esperaba, son enteros y que son mayores a 0. Entonces con esto nos ayuda a hacer más o menos validaciones. Digamos, sabemos que la población inicial y la población inicial y la población final son mayores que 0, entonces no tenemos que validar que el número es inferior o cosas así. Bien. Y una nota, y estas notas son muy importantes, nos dice, no olvide convertir el parámetro porcentaje como porcentaje en el cuerpo de la función. Bien. Y nos da un ejemplo. Digamos, si nos dicen el 2%, esto sería igual al 0.02%. Bien. Si vemos los test unitarios, lo que hice fue copiar esto, lo que siempre hago, y en IntelliJ lo copié y lo pegué. Bien, lo mismo que siempre hago, y en Logic Java copié el método que llama, que es este nbGR. Entonces vamos a empezar a ver esto en el papel, ¿ok? Bien, entonces ahora tenemos esto un poco más gráfico. Entonces tenemos un pueblo, ¿cierto? Esta es la población, el crecimiento por año, nuevos habitantes y el total de la población. El total de la población en el primer año aún no lo sabemos porque no sabemos cómo funciona la fórmula, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar a descifrarlo. Bien, tenemos que recordar que nos dice que tenemos que tener una población mayor o igual a 1200. Bien, entonces, recordando esto, vamos a desglosar esto un poco mejor. ¿Cómo es la fórmula? Entonces, lo único que hice acá fue agregarle el nombre de los parámetros que nos dan en CodeWorks. Entonces la población se llama PO, el crecimiento por año o el porcentaje, los nuevos habitantes AUG. ¿Ok? Entonces, si vemos esto, la fórmula que nos mostraba anteriormente, que era la que yo les estaba mostrando acá, esta de acá, perdón, lo único que hice fue llevarla al papel. Bien, entonces nos dice 1000, tenemos este 1000 acá de la población inicial, el porcentaje lo sacó
multiplicando 1000 por el 0,02, que es la forma en que se saca el porcentaje, y los habitantes son 50. Entonces esto se sumó con este resultado y esto también se sumó y nos dio un total de 1070. Bien, entonces una vez que tenemos esto, podemos simplificar la fórmula utilizando el nombre de las variables. Entonces 1000 va a ser PO más PO por el porcentaje más AUC, ¿cierto? Y esto nos da 1141. Esta fue la primera iteración, este resultado de acá fue la primera iteración y este resultado de acá es la segunda iteración. Simplemente que les mostré el ejercicio con los valores o con las variables. Entonces, como se pueden dar cuenta, tenemos aquí las iteraciones en el año 1, el año 2 y el año 3. El color está un poco feo. A ver, bien. El año 1, el año 2, el año 3, los valores iniciales y ya sabemos cómo sacar este valor. ¿Cómo fue entonces? El valor de la población más lo que del porcentaje más sus nuevos habitantes. Fue lo que vimos previamente. Entonces este valor del resultado 1 de la primera iteración lo vamos a poner como entrada llegado caso de que necesitamos, en este caso 1070 no supera los 1200, entonces necesitamos otro año. Vamos al segundo año, ¿cierto? Y en el segundo año la población inicial ya no sería 1000, sino los 1070 que tuvimos a final de año. Esto lo sumamos por su 2% y también vuelven a llegar 50 habitantes. Esto da 1141. Este resultado es ahora la entrada inicial acá, ¿cierto? Y lo mismo, y ya vemos que el resultado nos da 1213. Por lo que podemos decir que en el año 3 fue superior a los 1200 que pedía, por lo que la respuesta es 3. Bien. Ok, digamos que esa es la parte bonita. Vamos a ver cómo implementamos esto a nivel de código. Bueno, muchachos, una vez en el código, lo primero que hice fue renombrar los parámetros del método NVGR, porque aquí en CodeWars no lo daba con unos nombres no muy legibles. Y ya que vamos a resolver un ejercicio, necesitamos saber muy bien a qué variable corresponde cada cosa. Otro tema a revisar acá es que nunca habíamos visto que a nivel de prueba unitaria tuviera un método llamado testing. Y este testing lo único que hace, lo ejecuta en cada una de sus pruebas y es validar que el valor esperado sea igual al actual. Bien, vamos ahí. Bueno, y los parámetros que se le pasan acá. Entonces aquí hay una población de 1500, ¿cierto? Y se espera que la población final sea mayor o igual a 5000. Y el porcentaje es de 5 y llegan 100 habitantes cada año. Y lo mismo pasa con diferentes parámetros. Entonces vamos a aplicar nuestra lógica. Bien, primero necesitamos una variable entera que nos va a contabilizar los años. En este caso vamos a iniciarlo con 0. Y tenemos que revisar nuestra primera regla de negocio, por decirlo así. ¿Qué pasa cuando la población actual ya es igual a la población esperada? Pues que no necesitábamos más años y que necesitamos retornar, en este caso, ceros. No fue necesario que pasara un año para cumplir con la expectativa de la población. Entonces, si no es así, tengo que empezar a revisar, a hacer los ciclos, ¿no? El ciclo para el siguiente año, para el segundo año, y eso lo va a hacer a través de un ciclo while. Bien, voy a retornar aquí los años, porque ya sabemos que si en algún momento se cumple la expectativa, lo regreso de una vez. Pero ¿qué pasa si no? Si en el primer ciclo la población actual no es igual a la población esperada, entonces vamos a decir que current population menos expected new habitants. Bien, y lo que voy a hacer es implementar la lógica que vimos en el papel. ¿Cómo era? Entonces era
current population más el porcentaje. ¿Cómo sacamos el porcentaje? Pues bueno, vamos a tomar current population y lo vamos a multiplicar por el porcentaje y lo dividimos entre 100. Todo esto es para sacar el porcentaje. Bien, más los nuevos habitantes que llegan. Bien, esto acá me está arrojando un error. Miremos qué es. Me dice que almacene esto en una nueva variable. Lo voy a poner en la misma variable current population. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan que una vez se complete el primer ciclo, la primera iteración, en este caso fue 1070, este 1070 se utiliza como entrada para el segundo año, en este caso segunda iteración, y así sucesivamente? Pues bueno, necesito sobreescribir la población actual, y por eso sobreescribo la variable current population, aunque me sigue arrojando error y me dice que estoy devolviendo un double a una variable que es un entero. Y claro, recuerden que el porcentaje me lo dan a nivel de double, porque puede ser ya sea 5 o 2.5 o 0.25. Para dejar de tener ese error, lo único que voy a hacer es castearlo o convertirlo a un entero. Bien, y después voy a decir que years más. Si algo, hacemos una depuración para que lo veamos. Bien, esta es la lógica que necesitamos. Probémosla primero a nivel de la lógica que tenemos acá. Vamos a correr estos ejercicios, estas pruebas unitarias, y pasó. Miremos a ver qué hacen la depuración. Entonces, control debug. Bien, entonces llegamos, nos dice que espera que sean 5000 habitantes. Bien, no voy a hacer todo el ciclo porque pues nos podemos demorar bastante, pero entonces empezamos inicializando los años en 0 y nos dice, la población actual es menor a la esperada. Claro, nos estamos recibiendo 1500, tenemos 1500 habitantes y queremos tener 5000, por lo que va a entrar a ese ciclo while. Aquí va a aplicar la fórmula que teníamos. Bien, y ahora nos dice que, ojo acá, current population era 1500. Al finalizar el primer año va a ser 1675. Bien, entonces 1675 sigue siendo menor a los 5000 que deseamos, por lo que él pasa al siguiente ciclo. Estamos ahora revisando el segundo año. Venimos y hacemos las cuentas de cómo de la nueva población que vamos a tener al final del segundo año, y decimos que en el segundo año tenemos 1858 habitantes, y así sucesivamente. Vamos a hacer la operación. Nos dice que para el año número 3 tenemos 2050 habitantes. Y bueno, así es como funciona el proceso. Vamos a copiar el código y lo voy a agregar aquí. Lo voy a reemplazar por nbgr. Vamos a realizar el test, que es esto mismo, debería pasar. Pasó, y ahora vamos a realizar el intento. El intento que hace CodeWars pasa valores grandes, pasa negativos, nulos. Vamos a ver si la lógica que hicimos funciona para todas las pruebas unitarias que tiene CodeWars pensado. Realizamos el intento y bien, pasó. Le decimos enviar y nuevamente aquí podemos ver cómo lo solucionaron las demás personas. Miren, este acá está bastante parecido. No siguieron utilizando las mismas variables. Aquí se hicieron un if y un else. Y bueno, la idea, aquí otro while también muy parecido al que nosotros hicimos. Lo hicieron con más igual. Entonces analícenlo, miren cuál respuesta es la mejor, y nos vemos en un próximo video.